amigos, les habla su profesor el doctor Alonso Rivas. La clase de hoy es sobre trayecto inguinal y femoral. Antes de hablar del trayecto inguinal o conducto inguinal, es importante primero que definamos dónde es la región inguinal. Como vemos acá, es un área triangular que se encuentra ubicada en la región inguino-abdominal, por encima de esta estructura que es el arco crural o llamado también ligamento inguinal. Por arriba su límite superior va a ser una línea horizontal que va a cortar a nivel de esta estructura ósea que es la espina ilíaca anterosuperior. Y medialmente su límite va a ser el borde lateral del recto abdominal. Ahora bien, el conducto inguinal o trayecto inguinal se va a ubicar entonces en donde, en la profundidad de ese triángulo, de esa región inguinal, es decir, lo vamos a ubicar en esta zona, por encima de este ligamento que era el arco ligamento inguinal, por detrás de esta aponeurosis que es la aponeurosis del músculo oblicuo externo, y este conducto va a comunicar la cavidad abdominal, o sea, el interior de la cavidad abdominal, con la región genital. Ahora, describiendo ese trayecto conducto inguinal, está descrito de que él presenta dos paredes, dos bordes y dos anillos u orificios. Va a tener entonces una pared anterior, una pared posterior, una pared o borde superior, una pared o borde inferior, y los dos orificios o anillos van a ser el anillo inguinal superficial, también llamado cutáneo o externo, y el anillo inguinal profundo, o también llamado peritoneal o interno. Entonces, todos estos límites entonces es lo que van a establecer que esto sea entonces un trayecto, en este caso denominado en ocasiones conducto inguinal, aunque muchos autores establecen de que no es como tal un conducto porque carece de paredes propias. Y al carecer de paredes propias, entonces se considera que es un trayecto inguinal. Ahora vamos a ver qué estructuras son las que van a formar la pared de ese trayecto o conducto inguinal. La pared anterior va a estar compuesta por la aponeurosis de recubrimiento del músculo oblicuo mayor u oblicuo externo del abdomen. Es decir, todo este elemento que vemos acá va a ser la aponeurosis de recubrimiento del oblicuo mayor. Aquí va a haber también en esta pared, o sea, reforzando esta pared, una superposición de fibras del oblicuo interno y del transverso. Y en su extremo medial, es decir, hacia abajo, en parte inferior y medial, se va a encontrar el anillo inguinal superficial de esta pared. Es decir, esta pared va a contribuir a formar los límites del anillo inguinal superficial. Ahora tenemos quienes conforman la pared posterior. La pared posterior va a estar compuesta en su totalidad por la fascia transversalis, que es la capa más profunda que tiene la pared abdominal y que ella va a ser una dependencia del músculo transverso del abdomen. En esta pared se puede visualizar tres zonas que lo explicaríamos de afuera hacia adentro y que son: aquí vamos a tener primero la fascia que va a estar reforzada por el ligamento de Hesselbach y los vasos epigástricos. Vemos acá en esta imagen, es una vista de lo que es la región inguinal, pero vista desde adentro, es decir, desde la cavidad abdominal hacia afuera. Entonces vamos a encontrar que en esta área es donde vamos a ubicar el trayecto inguinal. Esta es la parte más interna. Entonces vamos a encontrar que toda esta región va a estar constituida por la fascia transversalis.
o sea, va a formar la pared posterior. Y en algunas zonas entonces vamos a encontrar que esa fascia transversal se va a encontrar reforzada. Entonces, el primer refuerzo que va a tener va a ser por el ligamento de Hesselbach y los vasos epigástricos. Y este que vamos a tener acá, esta estructura que va descendiendo acá, va a ser el ligamento de Hesselbach. Entonces, él va a reforzar esta área. Posteriormente, si seguimos descendiendo, vemos esta pequeña área triangular que aquí la fascia transversal va a estar sola, es decir, no va a tener ningún tipo de reforzamiento. Y después, si seguimos bajando, vamos a encontrar esta otra área que aquí va a estar bastante reforzada por el ligamento de Henle, por el tendón conjunto, que lo vamos a ver posteriormente, y el ligamento de Coles o pilar posterior del anillo inguinal superficial. Entonces vemos que esta parte más inferior es la parte más reforzada que va a tener la pared posterior del conducto inguinal. Ahora vamos a ver el borde superior o pared superior de este trayecto inguinal. ¿Quién lo va a formar? Entonces vemos que el borde inferior del músculo oblicuo menor u oblicuo interno del abdomen y el músculo transverso del abdomen, estos músculos presentan una inserción en lo que es la espina del pubis y al descender las fibras de ambos músculos forman el llamado tendón conjunto, es decir, el tendón conjunto va a estar conformado por el borde inferior de dos músculos, que va a ser el oblicuo menor y el músculo transverso del abdomen, es decir, este borde inferior que tenemos acá es lo que va a conformar el tendón conjunto y va a formar la pared o borde superior del conducto inguinal. El borde inferior o pared inferior del conducto trayecto inguinal va a estar constituida por lo que es el ligamento inguinal o llamado también el arco crural. Y este por lo común se origina del músculo oblicuo mayor del abdomen, es decir, es como un reforzamiento de fibras que van a ir desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la espina del pubis y entonces su origen va a provenir del músculo oblicuo mayor del abdomen. Ahora bien, ya hemos hablado entonces de sus cuatro paredes, o dos paredes y dos bordes. Y entonces sabemos que ellos van a tener dos anillos, el conducto trayecto inguinal. Entonces, el más externo, que es el anillo inguinal superficial, llamado también cutáneo o externo. ¿Cómo entonces va a estar formado? ¿Cómo va a estar delimitado? Vemos aquí que se origina de la aponeurosis de inserción del músculo oblicuo mayor del abdomen. Como recuerdan, en la pared abdominal, en la pared anterior del trayecto inguinal estaba formado por esa aponeurosis de inserción del oblicuo mayor o oblicuo externo del abdomen. Entonces, en su parte inferior y medial se abría y formaba este anillo. Entonces, los límites de este anillo estaban por unos pilares. Vamos a ver que presenta un pilar externo, que sería este que está acá, que entonces estas fibras se van a insertar en la espina del pubis del mismo lado. Un pilar interno que va a ser insertarse en la espina del pubis contraria y arriba, en su límite superior, vamos a encontrar que van a pasar una serie de fibras que llaman fibras arciformes o intercrurales que se van a ubicar en la parte superior del anillo, ¿okay? Para unir ambos pilares. Y vamos a ver que va a encontrarse también un pilar posterior o el ligamento de Coles, que proviene del oblicuo mayor del lado opuesto y que vemos que el que se está viendo en este trayecto. Entonces vemos cómo se delimita esta área que es el anillo inguinal superficial, limitado por estos pilares y por estas fibras que se van a cruzar. Aquí lo vemos en este otro dibujo menos esquemático, donde vemos entonces cómo se abre el anillo inguinal superficial con su pilar externo, su pilar interno, las fibras intercrurales falciformes y el pilar posterior o ligamento de Coles. Y entonces va a formarse esta apertura, que es la apertura externa o el anillo inguinal superficial.
Tenemos de la parte interna, que es el anillo inguinal profundo, que es la otra apertura que tiene este trayecto, también llamado peritoneal. Como dije, entonces aquí lo estamos viendo en la misma imagen que vemos de la parte interna, es decir, desde dentro de la cavidad abdominal hacia afuera, y veíamos entonces este espacio, que va a ser el anillo inguinal profundo, peritoneal o interno, y que va a ser una dependencia de la parte media del arco crural. Es decir, aquí vemos el ligamento inguinal en su tercio medio, ahí vamos a ubicar ese anillo inguinal profundo. Y se va a formar por una apertura que va a tener la fascia transversales y que va a estar limitado por dentro, tanto por dentro como por debajo, por el ligamento de Hesselbach, que lo vemos bajando por acá. Y entonces vemos esta apertura que va a tener la fascia transversal. Y así se forma este anillo inguinal profundo o interno. Ahora bien, en este esquema, este dibujo esquemático, vamos a tratar de entender un poco más cómo es que se van formando las diferentes paredes de ese trayecto inguinal, así como también cómo están ubicados los anillos inguinales, tanto el externo como el interno. Aquí vemos en este dibujo esquemático, estamos viendo lo que es la parte de la región inguinal y vamos a ver cómo se va formando ese trayecto inguinal. Vamos a ver aquí dos paredes de ese trayecto. Vamos a ver la más profunda, que es esta que está en azul claro, que sería la pared posterior. Bien, y que vemos que está constituida principalmente por lo que es la fascia transversales y que en la parte tanto media como por debajo va a estar reforzada por el ligamento de Hesselbach. Y la otra pared o borde que estamos viendo es el inferior, que va a ser que va a estar conformada por la cintilla iliopectínea o ligamento inguinal. Entonces vemos una pared posterior y un piso o pared inferior. Ahora bien, vamos a agregarle la otra pared. Agregamos ahora la pared superior o borde superior, que estaba formado por el tendón conjunto, es decir, por el borde inferior del músculo transverso y del oblicuo interno, que formaban su borde inferior, formaba entonces esta estructura que es llamada tendón conjunto. Tenemos la pared posterior, la pared inferior o borde inferior y la pared superior o borde superior. Ahora, ¿qué faltaría? La pared anterior. Y la colocamos ahora y vemos entonces que esta pared anterior, que estaba conformada por ¿quién? Principalmente por fibras aponeurosis de inserción del músculo oblicuo externo u oblicuo mayor, y que este hacia su parte inferior y medial se abría para formar el anillo inguinal superficial con los pilares, un pilar externo, un pilar interno, las fibras intercrurales, y por acá teníamos el pilar posterior o ligamento de Colles. Entonces fíjense cómo se forma el trayecto o conducto inguinal. Ahora bien, en este otro dibujo vamos a ver entonces unos elementos muy importantes a entender en la pared posterior que habíamos dicho. Recuerden que aquí teníamos todo lo que era fascia transversales. Aquí tenemos lo que es el anillo inguinal superficial o externo. Vemos acá cómo empieza, entonces vemos acá lo que es la parte del ligamento de Hesselbach. Bien, y cómo se va delimitando hacia la parte superior y externa por el tendón conjunto, por debajo por la cintilla y el ligamento de Hesselbach, e internamente por lo que es la arteria epigástrica y el ligamento también de Hesselbach. Vemos que en su parte media, en su tercio medio de esta pared, es la parte que no va a estar reforzada, la fascia transversal, y entonces es la parte más débil. Tenemos un pequeño aporte del ligamento de Hesselbach, pero no es suficiente. Entonces por aquí es por donde ocurren las hernias inguinales directas, y por aquí ocurren las indirectas. Por aquí las directas y por acá las indirectas. Y vemos que hacia la parte tercio interno, que es la parte reforzada
de esta pared posterior, ya que va a estar reforzada, tenemos que encontrar fascias transversales, encontramos el tendón conjunto, al ligamento de Coles y el ligamento de Henle. Estos van a ser los elementos entonces que van a reforzar este tercio interno de la pared posterior del trayecto inguinal. Ahora bien, ya hemos visto los límites de este trayecto inguinal, es decir, el continente. Ahora vamos a ver cuál sería el contenido, qué es lo que va a pasar por ese trayecto inguinal. El contenido va a variar tanto en el hombre como en la mujer. Vemos que en el hombre el elemento en forma general se llama el cordón espermático. Este va a ser el elemento que va a pasar por ese trayecto inguinal. Y este cordón espermático va a estar constituido por estos siguientes elementos. Vamos a ver el conducto deferente, vasos deferentes, los vasos espermáticos testiculares, plexos venosos anterior y posterior, también llamados en su conjunto como el plexo pampiniforme, vasos funiculares o cremastéricos, al músculo cremaster, vamos a encontrar también ganglios linfáticos y vamos a encontrar también ramos genitales de los nervios abdominogenital mayor, abdominogenital menor y el génito crural. Entonces, todos estos elementos van a estar compactados en un cordón que se llama el cordón espermático. Ahora bien, ¿cuál es el contenido del trayecto inguinal en la mujer? Vemos que es mucho menor. Vamos a encontrar solamente lo que es el ligamento redondo del útero, los vasos del ligamento redondo del útero y los nervios o ramos genitales de los nervios abdominogenital mayor, abdominogenital menor y genitocrural. Entonces vemos que el contenido del trayecto inguinal en las mujeres es mucho menor con respecto a lo del hombre. Por lo tanto, esto explica por qué es más frecuente que ocurran las hernias inguinales en los hombres con respecto a las mujeres, es decir, más frecuente en el hombre que en la mujer por tener mayor contenido ese conducto. Ahora vamos a entrar a otro conducto que está muy cercano al conducto trayecto inguinal, que va a ser el conducto femoral. Este conducto femoral va a tener una vaina fibrosa que está formada o el aporte lo va a dar la aponeurosis femoral. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar los vasos femorales y el nervio genitocrural. Se va a ubicar entre el músculo psoas ilíaco, que lo vemos por acá, y el músculo pectíneo, y va a pasar por detrás del ligamento inguinal. Entonces vemos en esta imagen, vemos entonces lo que habíamos hablado del arco crural o el ligamento inguinal. Por acá arriba teníamos al conducto inguinal y por acá abajo encontramos lo que es el conducto femoral. Ahora bien, este conducto femoral, como vemos, él va a tener un anillo que se llama el anillo crural y que es entonces el orificio superior del conducto femoral. Este anillo crural va a estar delimitado por delante, como vemos acá, por el ligamento inguinal o el arco crural. Por fuera, ¿por quién? Por la cintilla iliopectínea. Por dentro, con esta expansión que tenemos acá, que es el ligamento de Gimbernat, y hacia atrás, por este ligamento, que es el ligamento de Cooper. Entonces, fíjense cómo entonces se delimita acá, y tenemos entonces lo que es el anillo crural. En esta otra imagen podemos ver su relación con respecto a la pared posterior del conducto inguinal. Fíjense que entonces acá abajo, por debajo del ligamento inguinal, encontramos lo que es ese anillo, el anillo crural. Aquí podemos ver en forma esquemática cómo se delimita el anillo. Fíjense que tendríamos entonces en su parte externa
la cintilla iliopubiana o lo que es el ligamento inguinal. Hacia la parte, la parte sería anterior. Hacia la parte externa tendríamos esta expansión que da el ligamento inguinal, que se llama la cintilla iliopectina. Hacia la parte de adentro tenemos el otro elemento, que es un reforzamiento que da el ligamento inguinal, que es el ligamento de Gimbernat, y hacia la parte posterior, para el límite posterior, sería el ligamento de Cooper. Entonces se forma esta estructura triangular que va a ser el anillo crural. Y posteriormente vemos entonces cómo empiezan a producirse una serie de tabiques o divisiones dentro de este anillo para que pasen diferentes elementos vasculonerviosos y linfáticos. Como vemos acá, vamos a pasar está pasando lo que es la arteria ilíaca externa, que al pasar por acá y sale la región femoral, se convierte en arteria femoral. Aquí vemos este otro elemento que pasa de afuera hacia adentro, que sería la vena femoral, y se convierte en la vena ilíaca externa. Aquí vemos estructuras de ganglios linfáticos, bien, que entonces son los que van a encontrarse a nivel de este anillo. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.